Muy buenos días, bienvenidos a la lectura de hoy. Estamos al lunes 26 de octubre y vamos a leer la historia de Moisés. En la historia de Moisés ocurrieron muchos incidentes hermosos. Cuando nació, su madre vio que era un niño hermoso y lo escondió 3 meses, porque el faraón, que era un rey malo, decretó que todo niño nacido debía ser echado al río y ser ahogado. Pero cuando ella no pudo mantenerlo en secreto por más tiempo, hizo una arquilla de juncos y la recubrió con asfalto y brea para que no se filtrara el agua. Entonces colocó al pequeño Moisés en ella y puso el arca en los carrizales a la orilla del río. Faraón era muy rico y vivía en gran esplendor. Su hija tenía muchos criados a su servicio. Un día ella bajó al río a lavarse, y mientras sus doncellas caminaban a la orilla del río, ella vio el arca de juncos que contenía al pequeñuelo. Entonces la abrió y el bebé lloró. Ella tuvo compasión de él. La hermana de Moisés estaba presente y preguntó a la hija del faraón si podía ir y llamar a una nodriza que cuidara del bebé. Entonces la hija del faraón le dijo que si tomaba al niño y lo amamantaba por ella, le pagaría su salario. Así que la mujer que era la madre de Moisés llevó al niño a casa y cuidó de él, y después que hubo crecido, ella lo llevó a la hija del faraón, y el niño se convirtió en su hijo, y ella lo llamó Moisés, porque lo sacó del agua. Cuando Moisés creció para ser un hombre, vio que sus hermanos hebreos tenían que trabajar muy duro, y que Faraón era muy severo con ellos, y los ponía a hacer ladrillos sin paja. Un día él vio a un egipcio golpeando a un hebreo, se enojó y lo mató. Estuvo mal que Moisés lo hiciera, pero después se convirtió en un buen hombre. Cuando Faraón oyó de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de él y habitó en tierra de Madián, en donde conoció a una familia y vivió con el padre, cuyo nombre era Jetro. Él le dio a su hija Séfora a Moisés. Después de un tiempo murió el malvado rey de Egipto, y los hijos de Israel, como consecuencia de su opresión, clamaron al Señor que los librara. Ahora les contaré cómo su oración fue contestada. Mientras Moisés estaba cuidando las ovejas que pertenecían a su suegro, llevó al rebaño a la parte posterior de la montaña, llamada Horeb, y mientras él estaba allí, un ángel se le apareció en medio de una zarza ardiente. Moisés se desvió para ver esta gran visión, porque le parecía que la zarza ardía, y sin embargo se preguntó por qué no se consumía. Cuando él estaba mirando la zarza, Dios lo llamó por su nombre 2 veces, y Moisés dijo: «Heme aquí». Entonces el Señor le dijo que no se acercara, sino que se quitara los zapatos, porque el suelo en donde estaba parado era santo. Moisés tenía miedo de mirar hacia arriba, cubrió su rostro. El Señor le dijo después que había visto la aflicción de su pueblo y oído su clamor, y que ahora los sacaría de la tierra de su cautiverio y los llevaría a una buena tierra, donde fluye leche y miel. El Señor dijo entonces a Moisés que fuera al faraón, pero Moisés era muy manso y sintió que no podía hacer la obra que el Señor le había encomendado. Pero Dios prometió estar con él y le dijo todo lo que tenía que decir y hacer. Moisés aún temía que la gente no le creyera ni escuchara sus palabras. Entonces Dios hizo un milagro. Para que aumentara su confianza, lo alentó a ir a Egipto y a guiar al pueblo fuera de su cautiverio. Ahora Moisés hizo otra excusa y dijo: «Soy lento para hablar». Pero el Señor le dijo que le enseñaría qué decir, y después le prometió que Aarón iría con él y sería su portavoz. Así que Moisés regresó con su suegro y obtuvo permiso de él para ir a sus hermanos a Egipto. Entonces tomó a su esposa e hijos y fue a encontrarse con Faraón, como el Señor le había ordenado. Ustedes pueden leer la historia incluida en Éxodo, y allí verán que Moisés fue un siervo del Señor y que él fue destinado para liderar a los hijos de Israel de su esclavitud a la tierra prometida.
A pesar de que Moisés fue el líder de los hijos de Israel a través de su largo y tedioso viaje en los desiertos arenosos, por las montañas rocosas y por el Mar Rojo, sin embargo, no se le permitió entrar en la tierra. Él solo la vio desde la cima del monte Pisga. Él vivió hasta una buena vejez y murió en la tierra de Moab, donde el pueblo le guardó luto en un valle y los hijos de Israel le lloraron 30 días. Les contaré acerca de Josué, a quien el Señor puso en lugar de Moisés después de su muerte en otra ocasión. Hemos visto cómo el Señor preservó a Moisés cuando era un niñito y la manera en que lo condujo a ser líder de Israel. Dios vela sobre todos nosotros. Si eres obediente a Dios y fiel en los deberes de esta vida, Él cuidará de ti. Cuando Moisés era muy joven y tenía todo lo que lo haría feliz temporalmente en la corte de Egipto, demostró al mundo cuánto amaba más a Dios que a los placeres mundanales. En esos días, el pueblo de Dios estuvo muy expuesto a pruebas y persecuciones. No vivían en casas finas ni tenían todos los lujos del mundo. Muchos de ellos eran muy pobres, pero confiaban en Dios. Ahora, Moisés vio las dificultades del pueblo de Dios, pero lo amó porque ellos amaban a Dios. Y se dice de él que más bien escogió sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar por un tiempo los placeres pecaminosos. Esta fue una elección sabia. Todos los queridos jóvenes pueden escoger la buena parte que nunca les será quitada, hacer de Cristo su amigo y Salvador. Conocimiento para niños número 3. Muchas gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.